Luego de 6 semanas de recuperación tras una neurocirugía, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, retomó oficialmente sus actividades con cambios ministeriales importantes. Fernández designó su nuevo jefe de gabinete y nuevos ministros en materia de economía, agricultura y comercio interior. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, aparece y trae consigo nuevos cambios ministeriales en las carteras más importantes del país. En un boletín oficial formalizó las siguientes designaciones: Jorge Capitanich, jefe de gabinete; Axel Kicillof, ministro de Economía; Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura. Fernández también aceptó las siguientes renuncias: Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, que pasará a desempeñarse como agregado económico en la Embajada Argentina en Italia; Juan Manuel Abal Medina como embajador en Chile, luego de haber sido reemplazado en la jefatura de gabinete por el gobernador de Chaco; y Hernán Lorenzino, que comandará la nueva unidad ejecutora de reestructuración de la deuda pública y será propuesto como embajador ante la Unión Europea. Los cambios fueron anunciados el mismo día que Cristina Fernández retomó sus actividades. Para algunos expertos, estas modificaciones se producen en un contexto de debilidad del gobierno, debido a la derrota en las elecciones de medio término celebradas el pasado mes de octubre, que iniciaron con un periodo de transición política, ya que la presidenta argentina no tiene derecho a una nueva reelección y deberá entregar el poder a un sucesor en el 2015. Quien no vio con buenos ojos estas modificaciones del gabinete argentino fue el gobierno uruguayo, que a través de su vicepresidente aseguró que estos cambios representan un riesgo para su nación. Realmente un riesgo de distorsión de la economía tremendo. Esto alimenta el espíritu proteccionista de la economía argentina y al mismo tiempo genera mayores riesgos de dificultades para Uruguay. Seamos realistas, esta es la realidad que tenemos. Este cambio de gabinete se generó en un momento de dificultades con Uruguay y con el aplauso y las críticas de muchos. Los detractores advierten que los cambios representan un riesgo para la economía de la nación, principalmente por la propuesta que tiene la nueva dirección del Ministerio de Economía, mientras que el gobierno justifica que se trata de medidas para fortalecer y profundizar el modelo económico propuesto por el gobierno de Fernández. Para debatir este tema voy a saludar desde Buenos Aires, Argentina, a Esteban de Gori, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor en la Universidad Nacional de San Martín, USAM. Desde Montevideo, Uruguay, está con nosotros Juan Manuel Garino, diputado por el Partido Colorado, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales y abogado. Y desde el Centro Internacional de Noticias de NTN 24 se encuentra junto a mí Gabriel Sánchez, analista político y económico, además presidente de CUEPA en Washington. A los tres, muchas gracias por participar. Bienvenidos, buenas noches. Comienzo el diálogo con Gabriel Sánchez. Gabriel, ¿se quedó corta Cristina Fernández en los cambios? Quizás se preveían algunas modificaciones una vez reapareciera tras los resultados electorales, pero ¿se quedó corta o usted cree que esto es lo que tenía que haber hecho? Yo pareciera, según los cambios que hizo, que no reaccionó frente a la derrota parlamentaria que ha tenido hace algunas semanas. Pareciera que la gente votó en contra de las últimas medidas económicas o políticas que está impulsando esta administración. Ella perdió en los principales distritos electorales de su partido. Pareciera que las medidas son reforzar el equipo de gente más leal a ella y en parte reforzar el modelo económico. Tal vez la renuncia del secretario, el supersecretario Moreno, de Comercio, podría plantear que podría esperarse que haya algunos cambios en el modelo económico, pero consolidar al ministro de Economía, Kicillof, da el mensaje contrario a eso. Así que yo creo que las medidas hablan más bien de que no se leyó el resultado electoral como uno hubiera esperado, ¿no? Muy bien, voy con la misma pregunta para Esteban de Gori, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor además de la Universidad Nacional de San Martín. Esteban, ¿se quedó corta Cristina Fernández luego de lo que vivieron los argentinos en las elecciones, de las más recientes elecciones, pero más allá de lo que haya pasado en las elecciones queda muy poco tiempo para Cristina Fernández? ¿Qué puede pasar con estos cambios? Mira, yo creo efectivamente que un poco no coincido con lo que decía el anterior entrevistado. Me parece que el kirchnerismo y en este caso la presidenta argentina ha hecho una lectura
política de las elecciones en varios sentidos. Uno me parece que es el tema económico, donde Kicillof, si bien mantendrá alguna de las líneas centrales del proyecto económico, me parece que intentará solucionar problemas vinculados al tema divisas y al problema de la inflación. No veo que eso no vaya a suceder. Y segundo, me parece que el dato político más importante es que la presidenta argentina nombra como jefe de gabinete a un gobernador, a un político con poder propio, alguien que puede articular los intereses y las voluntades de los demás gobernadores peronistas vinculados a la Casa Rosada, con lo cual me parece que el cambio de gabinete incorpora a un político de raza como Capitanich de la estructura del Partido Justicialista, y por otro lado me parece que acompaña el ascenso de sectores juveniles, como lo expresa Kicillof, y además Kicillof expresa una mirada neokeynesiana de la economía, y creo que se va a apostar en ese rumbo. Con respecto a la renuncia de Guillermo Moreno, yo ahí sí podría decir que hay una lectura clarísima del resultado electoral. Creo que Guillermo Moreno ha tenido una cantidad importante de errores económicos, y me parece que su salida tiene que ver con eso. Muy bien, ahora quiero tocar el tema de Uruguay, de los vecinos. ¿Por qué? Lo veíamos en el informe anterior. Se ha creado algo, se ha analizado algo que tiene que afectar, o que podría afectar, con los cambios ministeriales, podría afectar a los vecinos, concretamente Uruguay. Por eso vamos a ir a Montevideo, donde está Juan Manuel Garino, diputado por el Partido Colorado, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, abogado además. Bienvenido, Juan Manuel, y yo quiero preguntarle por qué ese temor de Uruguay ante estos cambios en Argentina. Bueno, gracias por la consulta. Sin lugar a dudas, el Uruguay ha venido sufriendo el deterioro comercial que ha tenido con la Argentina en estos últimos años, que coinciden con los años en que el kirchnerismo se ha propagado en el poder. El kirchnerismo ha consolidado una economía cerrada, y esa economía cerrada, en donde se quiere recuperar el mercado interno, y que el mercado interno en definitiva no explore otros mecanismos hacia afuera, sino que justamente el turismo no se vaya hacia el Uruguay, no se vaya hacia Miami o a Brasil, que quede el turismo argentino adentro de la Argentina, lo mismo las divisas, entre otros rubros de la economía. La Argentina ha hecho un montón de medidas administrativas que son, en definitiva, trabas comerciales, y que han perjudicado enormemente al Uruguay en las más diversas áreas. Por lo tanto, creo que poner a un economista joven, como decía la persona que me precedió en la palabra, pero un economista joven que se dice marxista, creo que no es la señal. Tal vez sea una buena señal inicial haber sacado a Moreno, que ha sido muy nefasta la economía desarrollada pensando en el Uruguay, pero lo cierto es que Moreno tenía ya hasta unas causas penales abiertas y algún tipo hasta de procesamiento. Por lo tanto, creo que era hasta natural y un desgaste propio de una persona con una personalidad muy fuerte, pero lo cierto es que a nosotros, creo que más allá de beneficiarnos o no la remoción de tal o cual ministro, nosotros estamos en la expectativa de qué va a suceder con el kirchnerismo, y creo que una virazón en el sentido de consolidar una economía de apertura con un discurso de integración que consolide el Mercosur, no solo en el discurso, sino también con hechos concretos. Eso me parece que a corto y mediano plazo no va a suceder si seguimos con la línea kirchnerista que ha implementado en los últimos años en la Argentina. Muy bien, Gabriel, yo quiero retomar un tema con usted antes de seguir profundizando en el tema de los vecinos de Uruguay, ya que tenemos obviamente al diputado y que nos puede enriquecer el tema de Uruguay. Yo quiero preguntarle por dos aspectos. El tema del tipo de cambio múltiple. ¿Por qué se genera esa suspicacia que con las nuevas políticas o la nueva dirección en materia económica se va a ver afectado o se va a producir algo con el tema del tipo de cambio múltiple? Y segundo, el tema de la inflación. Que creo que estás planteando exactamente los problemas que se vislumbran hacia adelante, y sobre todo los problemas que generan incertidumbre. Me parece que la inflación
ha empezado a repercutir en la gente. No es solamente un fenómeno económico, análisis económico, sino que ha empezado a tener impacto. Creo que parte de los resultados de la votación tienen que ver con esto, y la gente está esperando, más allá de los nombramientos, como decía recién el colega de Uruguay, el colega congresista de Uruguay, cuáles van a ser las medidas de este ministro, que es cierto que es joven, es cierto que se llama marxista, es cierto que ha sido parte de las últimas medidas kirchneristas para cerrar la economía, pero hay que ver, o sea, ese es el pasado que ha mostrado en la gestión, hay que ver qué medidas toma hacia adelante. Pero claramente el cepo cambiario, el tipo de cambio y cómo se enfrenta a los desafíos de la inflación van a ser dos medidas fundamentales que vamos a esperar que se señale la presidenta tanto como el ministro de Economía. ¿Y serían estos dos los principales retos, Esteban, en Buenos Aires? Hablar del tema del tipo de cambio múltiple y la inflación, obviamente. Mira, yo creo que ahí hay varias cuestiones. Primero quería decir una cosita, porque tal vez esta idea de si es marxista o no es marxista me parece que construye una calificación a priori que puede parecer peyorativa. Yo creo que a los funcionarios hay que observarlos en su práctica cotidiana y con solamente observar la práctica que ha llevado adelante Kicillof, me parece que su mirada práctica de la economía es mucho más complejo que decir que es marxista u de otra tradición. Con respecto a los problemas que hay que enfrentar, me parece que el primer problema que hay que enfrentar efectivamente es la inflación. Ese es un tema que yo creo que el kirchnerismo tomó nota, para decirlo en términos bien argentinos, del resultado electoral. Con respecto al tema del cambio múltiple, me parece que la primera decisión que el gobierno argentino tendrá que tomar es cómo sigue adelante con lo que se ha denominado como cepo cambiario, o lo que podríamos llamar regulación de divisas. Me parece que hoy hay un problema en el Estado argentino, que es la fuga y el mantenimiento de las reservas del Banco Central. Por lo tanto, hoy me parece hablar de cambio múltiple, en principio me parece un poco apresurado, porque todavía hoy no podemos leer ninguna posición oficial sobre ese tema. Inclusive creo que Kicillof tampoco estaba de acuerdo con esa posición. Por lo tanto, yo creo que en este sentido habrá que esperar, digamos. Con respecto al tema de Uruguay, me parece que el problema no es entre Argentina y Uruguay, pese a que se han suscitado problemas vinculados a las pasteras y vinculado al turismo. Me parece que el tema entre Argentina y Uruguay es el problema del Mercosur, que se expresa en este caso entre dos países limítrofes. Y precisamente de eso vamos a regresar en segundos para hablar, porque tenemos precisamente a un invitado en Montevideo y podemos hablar precisamente de lo que sucede o de lo que se puede plantear a través de Mercosur. Vamos a revisar mientras tanto las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Juan Carlos Pinzón, él dice lo siguiente: no veo la necesidad de cambiar un gabinete faltando poco tiempo para entregar su presidencia. Otra de las opiniones de nuestra cuenta en Twitter es la de Carlos Solano. Dice: la necesidad de nuevos aires, un gobierno que no comprima y que trabaje con el idealismo de siempre, es un cambio necesario.